Agradecida por el tiempo y la oportunidad para realizar esta presentación. Me siento de antemano con un gran compromiso porque, como veremos, voy a estar hablando en nombre y gracias a la información de varias asociaciones que hacemos vida aquí en Centroamérica. Tal como decía Vanessa, nosotros decidimos también, todas estas asociaciones, formar parte de la Coalición por Venezuela. Pues a nombre de todas estas asociaciones, voy a estar conversando con ustedes el día de hoy. Tengo una presentación que me va a servir como guía para llevar el hilo conductor de lo que les quiero expresar y transmitir. Em, pues nosotros, como me imagino que era parte de la presentación de Juan, me encuentro físicamente aquí en El Salvador desde el año 2014. Y pues para no demorar más esto, iniciemos. Digamos que mi presentación en líneas generales va por qué pasa con la falta de identidad en nosotros como venezolanos que lo estamos viviendo en todos los países donde nos podemos encontrar. La falta de identidad definitivamente nos está llevando a la ilegalidad. Esa ilegalidad, que en muchos casos lo llamamos irregularidad, y voy a estar utilizando los dos términos en paralelo, obviamente lo que nos deja es sin derechos a tener una vida ciudadana, pues que como seres humanos tenemos, ¿verdad? Voy a ir tratando algunos puntos con respecto a la falta de identidad. Lo primero es que esta falta de identidad, tal como tú lo decías al principio, en muchos casos tiene que ver o está causada porque no tenemos embajadas y consulados en los diferentes países donde habitamos, ¿verdad? Eso nos lleva a que tenemos pasaportes que están sin vigencia y por tanto nosotros no tenemos la capacidad de ejercer nuestros derechos ciudadanos. ¿Qué pasa con la falta de identidad? Pues esta falta de identidad en todos los países de Centroamérica, ¿ok? Y ustedes dirán, ¿por qué están esos cuatro banderas eh, ahí redondeadas? Pues simplemente porque son los únicos cuatro países en los cuales nosotros aquí en Centroamérica podemos optar por tener y renovar nuestros pasaportes. Solicitar prórrogas. Entonces, habemos algunos países como El Salvador, Costa Rica, que estamos dentro de un programa que inició el SAIME de entrega a domicilio de las prórrogas, pero los pasaportes no. Entonces, todos los habitantes que estamos aquí en todos estos países, eh, pues no podemos optar a nuestros pasaportes. Entonces, y ustedes dirán, bueno, pero son pocos países, quizás tienen mitad y mitad de posibilidades de poder acceder a justamente poder ser regulares. ¿Ok? El punto es que todos esos países exigen para poder entrar entre los requisitos, para poder entrar a sus fronteras, que el pasaporte esté vigente al menos 6 meses antes de su vencimiento. Por lo tanto, si tú quieres entrar a Nicaragua, que es la sede que la mayoría de los países tenemos asignada para poder renovar nuestros pasaportes, necesitas 6 meses antes de eh, vencerse. En México y Panamá solo se renuevan pasaportes a los habitantes o los residentes venezolanos que ya están allí. En Nicaragua, como dije, ya necesitamos ese pasaporte. En Belice, hasta ahora solamente se puede acceder, te dan la cita, te dan la opción de cita en SAIME si resides en Guatemala. ¿Ok? Entonces, ¿a qué lleva esto? Todos nosotros sabemos, y es parte de la labor que la mayoría de las organizaciones y asociaciones venimos llevando a cabo, es informar a todos los gobiernos de los países que nosotros, para poder acceder a nuestra cita,
eh, reglamentaria para poder actualizar nuestros pasaportes, solo podemos accederlo justo cuando se cumplen los 6 meses antes del vencimiento del pasaporte. Entonces, es una contradicción que nos lleva justamente a que nosotros no podamos tener al día nuestra documentación. Adicionalmente, supongamos que puedes hacerlo. El punto es que trasladarse en Centroamérica implica varias cosas. Uno, que la mayoría de estos países nos piden visa y nos piden la mayoría visas consultadas, que tienen un aspecto particular. Lo segundo es que tienes que comprar pasajes, ¿sí? Aéreos o terrestres. Afortunadamente aquí en Centroamérica podemos trasladarnos vía terrestre. Todos los países te piden además pruebas PCR y en algunos casos por las distancias o por los horarios de salidas de los transportes, necesitas alojamiento. Todo eso, ¿a qué nos lleva? A que si comenzamos a sumar, empieza la cajita, ¡tling, tling, tling!, ¿verdad? A sonar. Entonces, mucho más allá de los 800, de los $200 más los $80 que pagamos por poder acceder a nuestro pasaporte vigente, se suman todos estos gastos aquí en Centroamérica. Por otra parte, como estamos considerados ciudadanos tipo C, eso implica que nos piden visas consultadas. Las visas consultadas tienen una particularidad y es que el tiempo de trámite es básicamente indefinido, ¿ok? ¿Y por qué? Porque eso implica que tú haces la solicitud vía correo generalmente, porque la mayoría, por lo menos es la situación que nos encontramos aquí en Centroamérica, la mayoría de los consulados de esos países, aquí, por lo menos en El Salvador, te dicen, eso ya no está en nuestras manos. Eso va directamente con el Ministerio de Gobierno o con quien sea. Entonces, estas visas consultadas no tienen un tiempo específico de respuesta. ¿Ok? ¿Qué sucede entonces y a dónde nos lleva el proceso de visas consultadas y renovación de pasaporte? Pues, obviamente, a que nosotros nos encontramos en situación de incertidumbre, a que es una situación dolorosa para todos los venezolanos, a que nos sentimos frustrados de tocar puertas, de ir allá e ir acá y no encontrar respuestas. Y por supuesto eso nos lleva a una sensación importante de impotencia. Entonces, por otra parte, renovar pasaporte implica muchos dólares y la mayoría de los venezolanos no necesariamente tienen las condiciones como para poder subsistir, o sea, para poder pagar toda esta cantidad de dinero. Y voy simplemente a poner el caso de aquí de El Salvador. Para nosotros renovar pasaporte, en caso de que pudiéramos entrar a Nicaragua a renovarlo, estamos hablando de un costo entre $1,100 y $1,250. ¿De dónde viene esto? Si te vas por tierra, tienes que pagar una visa de Honduras para la ida, una visa a Honduras por la vuelta, una visa de entrada a Nicaragua, transporte, alojamiento, alimentación, pruebas PCR, pagos consulares, gastos por envío de pasaporte. Sumas todo eso y más o menos te da $1,060, ¿ok? Siendo austeros. Y un tiempo solo de viaje de 21 horas aproximadamente. Si decides pagar el boleto aéreo, pues hay algunos gastos que te ahorras y otros que suben. Entonces, estamos hablando de más o menos esa cantidad de dinero, $1,236 con 2 horas de viaje que dura el vuelo. El vuelo dura como 55 minutos. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista monetario, obviamente no todos los venezolanos, y me atrevería a decir que la gran mayoría, aquí en estos países centroamericanos no cuentan con ese dinero para poder hacer estos trámites. Mucho más allá de
del asuntito pequeño de los 6 meses de vigencia del pasaporte. Entonces, ¿cuántas personas nos estamos viendo afectadas en esto? Según R4B, en este eh, informe de marzo de este año, sumando Centroamérica y México, somos 253,000 personas. Suponiendo que no estuviera México, somos más o menos unos 150,000 en toda la región. ¿Okay? Eso implica que somos 253,000 almas que estamos muchos de ellos en condición de irregularidad, por lo tanto de no derecho a empleo, no derecho a asistencia médica, no derecho a educación, incluso a cosas tan cotidianas como poder hacer un depósito bancario, contar con una cuenta, no se puede, porque tenemos el pasaporte vencido. La falta de pasaporte, entonces, que nos lleva a esa ilegalidad, nos lleva a ser invisibles y, por supuesto, a ser personas sin derecho. No existes en estas sociedades si no estás regular, si no tienes un estatus migratorio regular. Eso en líneas generales, cada uno de los países tiene sus propias situaciones específicas, ¿no? Ahora, ¿cuánto cuesta entonces regularizarse en los países de acogida? No estoy hablando de todos los costos asociados al pasaporte, sino migratoriamente en cada uno de nuestros países, cuánto me cuesta poder estar como residentes, suponiendo que tenemos los pasaportes vigentes, ¿ok? Y que podemos hacer todo este tipo de trámites. No estoy incluyendo los montos que vamos a ver, no estoy incluyendo algunos costos asociados, como por ejemplo aquí en El Salvador, que además son mínimos en ese sentido. Tienes que sacar solvencia judicial, tienes que sacar otra serie de documentos que te llevan a que estos montos que vamos a ver se les suman otros adicionales. Entonces, comencemos. Si vemos en Costa Rica, el proceso de regularización anual está entre 860 y 1,170. Aquí en El Salvador, la visa temporal por un año te cuesta $140, la definitiva el primer año te cuesta 345 y ya lo que aquí llaman las refrendas, que es volver a sacar la residencia definitiva, renovarla, está entre 65 y $205, dependiendo de la cantidad de años que la renueve. El máximo es de 4 años. En Guatemala, una visa temporal por un año te vale $700. La definitiva, el primer año te vale $700 más y las refrendas aproximadamente $40. En Honduras, el permiso especial de permanencia es de $100 anuales. Esto, ojo, son informaciones que saqué de las páginas de ellos, ¿ok? De migración. En Panamá es aproximadamente $2,220 por persona anualmente. La visa temporal en México cuesta más o menos $190 por un año y la definitiva 470 que por 3 años. En Nicaragua la temporal es de $200 por un año, la definitiva 500 y la de Belice pues tienen unos ciertos regímenes especiales porque al ser Belice uno de los países destino offshore, presenta otras opciones, pero si decides ser un residente permanente, después de un tiempo específico, entonces te piden entre 125 a $2,000 según la nacionalidad de la persona que lo esté pidiendo. Entonces, nosotros sin identificación tenemos, por supuesto, algunas condiciones importantes a considerar aquí. Al estar irregulares, entonces no tenemos permisos para trabajar formal o legalmente. Los emprendimientos son informales, generalmente de subsistencia. Cuando conversaba con Ani, cuando estábamos preparando esto, yo le decía, mira, aquí la mayoría de los emprendedores
trabajan desde sus casas, ¿ok? Entonces, obviamente les da para los gastos mínimos y a eso súmale, entonces, muchos de ellos que sí gastos de colegio, etcétera, ¿no? Imposibilidad de acceder a servicios bancarios, registros, notarías y otros. Hay países en Centroamérica donde aún teniendo digamos, la tarjeta, tu carnet de residencia, te exigen tener el pasaporte vigente para tener acceso a algunos de esos servicios. Por lo tanto, entonces, tampoco tienes acceso a derechos civiles. O sea, no te puedes casar, no puedes legalizar un documento, em, cosa que también incide en el caso de tu poder eh, llegar a tener tu pasaporte vigente. Entonces, también es otro tema la legalización de los documentos. Dificultad para acceder a los servicios de salud. Entonces, por ejemplo, nosotros aquí en El Salvador ahorita estamos haciendo acciones para que estas personas que no están regulares en el país puedan recibir la vacuna del COVID. Y pues obviamente todo esto lleva a dificultades para contar con una apropiada alimentación. Em, Hay además obstáculos para regularizar entonces nuestra situación en cada uno de los países. En líneas generales estamos hablando de no nos otorgan los permisos para trabajar, los países de acogida en Centroamérica están agobiados por sus propios problemas. Sabemos que aquí estos países suelen tener sus propios temas migratorios asociados a situaciones internas. Por lo tanto, eso nos lleva a que resolver nuestro tema migratorio no es una prioridad. Hay algunos países, debemos decirlo, que han estado tomando algunas acciones. La mayoría de ellas o están por caducar o no son públicas, son así como que dependiendo del funcionario que te atienda. La mayoría de los gobiernos de la región no disponen de fondos para mejorar su infraestructura de regularización y acogida. Falta visualizar entonces también el potencial de los migrantes venezolanos como agentes que podemos dinamizar las economías, porque la mayoría, por ejemplo, aquí en Centroamérica, la mayoría de los migrantes somos profesionales. Hemos tenido carrera de ejercicio en nuestras áreas de experticia. Y en algunos países también debemos decirlo, hay miedo a la diversidad, a la competencia, a la expulsión, xenofobia, etcétera, que también se presenta en otros países, ¿verdad? Por lo tanto, toda esta situación nos deja sin poder ejercer derechos. ¿Eso que implica? Sin acceso a asistencia médica, sin alimentación adecuada, sin posibilidad de estudiar o obtener un título, sin posibilidad de trabajar o emprender legalmente. Es decir, nos deja sin paz como seres humanos. Vulnerables. ¿Cuántos estamos en esa situación? Aproximadamente entre el 30 y el 40% de los venezolanos en Centroamérica están en situación irregular. ¿Y qué se puede hacer entonces? Y es parte de lo que todas las asociaciones hemos venido impulsando, pues se trata de incidir. Antes, Vanessa decía, es necesario tener esos nexos y establecer conexiones con mm, los entes que se requieran a nivel nacional para poder generar este tipo de incidencia. Entonces, ¿qué queremos? Pues que obviamente podamos tener un trato preferencial con los trámites de renovación y pasaporte en aquellos donde no existe embajada o consulado, es decir, ¿qué podemos hacer para flexibilizar el- la exigencia de los 6 meses de vigencia antes del vencimiento en aquellos países donde podemos ir a renovar nuestros pasaportes? Que se junta con esta segunda, ¿verdad? Aceptarlos ya incluso vencidos, porque no se trata de que están en los 6 meses, sino que también hay muchos de los venezolanos que ya tienen sus pasaportes vencidos de hace un ratito. Establecer categorías especiales de protección que sean además renovables, porque como les decía, sí hay algunos países donde se dan, pero están a punto de ser caducados en algunos casos como Panamá. Y, por supuesto, agilizar los procesos de solicitud de refugio
Nosotros, por ejemplo, tenemos casos aquí de personas que tienen más de 2 años, casi 3, y no les han podido dar respuesta de su estatus de solicitud de refugio. Entonces, es algo que es frustrante. Sé que puede sonar a que esta presentación de alguna forma podía llover sobre mojado, pero lo que decidimos hacer este enfoque, porque digamos que a nivel de la mayoría de los países, sobre todo aquí en el continente, los países del sur suelen tener mucha atención porque también son muchos más los venezolanos que están en estas mismas o peores condiciones. Entonces queríamos tomar este espacio para decir que en Centroamérica pues también requerimos que se nos preste atención y que hay un tema de irregularidad que viene dado por todo este cerco en el cual la mayoría de nosotros estamos incluidos. Sin nada más que agregar, solo darles las gracias de parte de todas las asociaciones en nombre de las cuales estoy aquí y quedo abiertas a sus preguntas en caso de tenerlas.